Hermanos y amigos en Cristo Jesús. La lección del día miércoles 5 de enero se titula Jesús es nuestro sumo sacerdote. Sumo sacerdote es solo uno de los muchos títulos que se aplican a Jesús. Por ejemplo, Mesías, Salvador, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, amigo de pecadores, etc. Pero cada uno de ellos se enfoca en un aspecto particular de lo que Él es y lo que eso significa para nosotros como pecadores. En el libro de Hebreos, Jesús es llamado sumo sacerdote. Lo encontramos en Hebreos el capítulo 2, los versículos 17. La palabra sacerdote conlleva un par de significados primarios. Primero, significa uno que es mediador en los servicios religiosos. Segundo, significa uno que es santo o apartado para llevar a cabo esos servicios. En primer lugar, donde encontramos la palabra usada en la Biblia es en Génesis el capítulo 14, donde Abraham, el amigo de Dios, entró en batalla para rescatar a su sobrino Lot, quien había sido capturado por el ejército de Elam. A su regreso, Abraham fue recibido por Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote de Dios. Este hombre, cuyo nombre significa rey de justicia, bendijo a Abraham y al Dios Altísimo, quien le dio la victoria a Abraham. En respuesta a esta bendición, Abraham le dio el diezmo, o sea, el 10% de todo el botín de guerra a Melquisedec. Por este acto, Abraham reconoció la alta posición de Melquisedec como sacerdote de Dios. Algunos años más tarde, Leví, el nieto de Abraham, fue elegido por Dios para ser el padre de la tribu sacerdotal o la tribu levita. Cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, recordemos que los levitas fueron identificados como los sirvientes del tabernáculo, con la familia de Aarón como los sacerdotes. Los sacerdotes eran responsables por hacer rescisión o intercesión ante Dios por el pueblo mediante la ofrenda de los muchos sacrificios que requería la ley. Entre los sacerdotes, uno era elegido como el sumo sacerdote, quien entraba en el lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación, para colocar la sangre del sacrificio sobre el arca del pacto. Esto está en Hebreos 9, el versículo 7. Por estos sacrificios diarios y anuales, los pecados del pueblo eran temporalmente cubiertos hasta que viniera el Mesías para quitar sus pecados. Cuando Jesús es llamado sumo sacerdote, es con referencia a estos dos sacerdocios previos, como Melquisedec. Él es ordenado como sacerdote para la ley dada en el monte Sinaí. Y como los levíticos, Jesús ofreció un sacrificio para satisfacer la ley de Dios. Cuando Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, como lo encontramos en Hebreos 7, del 26 al 27. A diferencia de los sacerdotes levíticos, quienes tenían que ofrecer continuos sacrificios, Jesús tuvo que ofrecer su sacrificio una sola vez, ganando la redención eterna para todos los que vinieran a Dios a través de Él. Lo dice Hebreos 9:12. Otro punto importante acerca del sacerdocio de Jesús es que cada sacerdote es designado entre los hombres. Jesús, aunque es Dios, desde la eternidad, se hizo hombre a fin de sufrir la muerte y servir como nuestro sumo sacerdote. Eso está en Hebreos 2:9. Como hombre, Él estuvo sujeto a todas las debilidades y tentaciones que tenemos igual cada uno de nuestros días. Y para ello pudo identificarse personalmente con nosotros en nuestras luchas, según Hebreos 4:15. Jesús es más grande que cualquier otro sacerdote, por lo que es llamado nuestro gran sumo sacerdote, como está en Hebreos 4:14. Y eso nos da la confianza para acercarnos al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna
como está en Hebreos 4:16. Jesús, como sumo sacerdote, media por nosotros. Su sacrificio es lo que proporciona la limpieza de nuestros pecados. En lugar de una expiación anual o diaria, el sacrificio de Jesús es de una vez y para siempre. Lo dice Hebreos 10, del 1 al 18. Jesús, como los sumos sacerdotes de los tiempos del Antiguo Testamento, se encuentra entre la brecha entre nosotros, o sea, la gente, y Dios. Él llevó a cabo el sacrificio necesario por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús estaba sin pecado, por lo que no necesitaba ofrecerse un sacrificio por sí mismo como lo hicieron los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Aquellos que han puesto su fe en Jesús han sido justificados por él, lo dice 2 Corintios 5:21. Y ahora pueden entrar en la presencia de Dios. Esta medición de Jesús es permanente y continua, como lo dice Hebreos 7, del 23 al 25. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio entonces es imperecedero. Ahí está la diferencia. Por eso también tenemos el hecho de que puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Si bien el sacrificio de Jesús fue de una vez para siempre, su mediación para nosotros continúa. Jesús también nos comunica la voluntad de Dios a través de sus enseñanzas y por medio del Espíritu Santo, lo dice Juan 14:26. El hecho de que Hebreos explique que Jesús es de la orden de los sacerdotes quiere decir que su sacerdocio se basa en la autoridad más que en el linaje. Eso lo dice Hebreos 7, del 11 al 17. Y también es real. Por lo tanto, el sacerdocio de Jesús instituye una nueva forma de ser. Dice Hebreos 7:12, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Con Jesús como sumo sacerdote, un nuevo pacto está en efecto. Quizá lo más importante que los creyentes deben entender hoy es que gracias a que Jesús es nuestro sumo sacerdote, podemos acercarnos a Dios con confianza, como lo dice Hebreos 4:16. Ya no necesitamos pasar por mediadores terrenales. Jesús rompió la barrera, hizo el sacrificio, estableció un nuevo pacto y restableció nuestra relación con Dios. Debido a nuestro sumo sacerdote, ahora somos libres de acercarnos a Dios. Qué maravilloso mensaje que nos ofrece Hebreos. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Esto simboliza la relación que Él tiene con las iglesias, que está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de las iglesias de la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, dice el Hechos de los Apóstoles, la página 468, la vacilante llama languidecería y moriría, pero él es el verdadero centinela de la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Dios se acerca al hombre por medio de Jesucristo, el mediador, único medio por el cual se perdonan los pecados. Dios no puede perdonar los pecados en menoscabo de su justicia, su santidad y su verdad. Pero Él perdona los pecados y lo hace plenamente. No hay pecados que no perdonará por medio del Señor Jesucristo. Todos son perdonados. Esta es la única esperanza del pecador.
y si descansa en ella con una fe sincera, puede entonces podemos estar seguros del perdón, pero un perdón pleno y gratuito. Hay un solo canal y este es accesible por medio de Cristo Jesús. Este canal es dado gracias a que lavamos nuestros pecados y por la fe que tenemos en Él. Cristo no reconoce ninguna casta, ni color, ni grado como necesarios para llegar a ser súbditos de su reino. La admisión en su reino no depende ni de la riqueza, ni de la herencia. En cambio, depende de lo que hagamos mediante el Espíritu Santo, es decir, mediante la aceptación del Espíritu Santo. El carácter espiritual es lo que será reconocido por Cristo. Su reino no es de este mundo. Sus súbditos no son solo los participantes de la naturaleza divina, sino que han escapado de la corrupción que estaba en el mundo. Es decir, no solamente por Cristo y lo que Él haga por nosotros, da como representación el mero hecho de la superación humana, sino que el hombre debe también mostrar como resultado de su fe y de unión con Cristo el hecho de ya ser partícipe de ese mundo eterno al haber llevado una vida en santificación. Al contemplar a Jesús, al obedecerle, al seguir sus requerimientos, aumentamos el conocimiento de Dios y de Jesucristo a quien Él ha enviado. De este modo, entonces, somos transformados a la imagen del carácter de Cristo y que nos llevará a distinguirnos de los demás en este mundo. Somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la gracia de Dios el día de hoy. Ese es el sacerdocio que Él hace por nosotros. Permitamos que Él more en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga.